Existen películas que se limitan a seguir fórmulas, y luego están aquellas que han marcado un antes y un después en la historia del cine de horror. En un mundo saturado de franquicias interminables y adaptaciones repetitivas, hoy vamos a hablar de las verdaderas joyas, 7 películas de terror y suspenso originales del siglo XXI que no te puedes perder. Lo que hace que estas obras sean verdaderamente excepcionales es su guión fresco y sus historias inéditas, capaces de sorprender incluso al espectador más experimentado. Son películas que se atreven a romper moldes, ofreciendo giros innovadores y explorando miedos humanos que el cine nunca antes se había atrevido a abordar. A través de atmósferas únicas que desafían por completo las convenciones del género, estas historias no solo buscan el susto fácil o el clásico screamer. Su verdadera intención es redefinir lo que entendemos por terror y suspenso. Prepárate, porque estamos por analizar las producciones que están llevando al cine de horror hacia nuevas y perturbadoras alturas. Dale play. Si hablamos de realismo visceral, tenemos que hablar de REC, una obra maestra española estrenada en el año 2007, que cambió para siempre las reglas del juego. Esta película no solo utiliza el recurso de la cámara en mano, sino que lo perfecciona para sumergir al espectador en una atmósfera de tensión asfixiante y constante. La trama nos pone en los zapatos de un equipo de reporteros que, durante una cobertura rutinaria, termina atrapado en un edificio de Barcelona. Lo que comienza como un incidente aislado se transforma en una pesadilla, cuando una infección desconocida empieza a convertir a los vecinos en criaturas agresivas, descontroladas y letales. Lo que hace que REC sea una pieza única e irrepetible es su capacidad para generar un miedo palpable a través de una narrativa en tiempo real. Es rápida, es claustrofóbica y se siente aterradoramente real. Con sus gritos sangrientos y un final que quedó grabado en la memoria colectiva, esta película se consolidó como un hito de cine de terror y horror moderno, demostrando que no solo necesitas grandes presupuestos para redefinir el terror y el suspenso en primera persona. El éxito de esta propuesta fue tan masivo que expandió su universo con 3 secuelas directas. REC 2 en el año 2009, que continúa la historia minutos después del final de la primera. REC 3 Génesis 2012, una secuela con un tono más enfocado a la acción y al humor negro. REC 4 Apocalipsis 2014, el cierre de la saga que retoma la historia de la protagonista original. Nota adicional, también contó con un remake estadounidense. Ya sabemos, los estadounidenses siempre borrándose un poquito las historias, con el título Quarantine en el 2008. En el puesto número 2 tenemos a Siniestro, una pieza de 2012 que llevó el terror sobrenatural a nuevas y perturbadoras alturas. Esta película logra una mezcla magistral en el horror psicológico y una trama criminal profundamente intrigante. La historia sigue a un escritor de crímenes reales, que en busca de inspiración muda a su familia a una casa que fue escenario de una tragedia. Ahí descubre una caja de grabaciones caseras en formato Super 8. Lo que hace verdaderamente única a Siniestro es su capacidad para generar un terror latente. No depende solo de un susto repentino, sino que utiliza lo que no se muestra para construir una atmósfera inquietante que se te mete bajo la piel. Al fusionar la crudeza de lo real con la malevolencia de lo sobrenatural, esta obra redefine el miedo psicológico en el cine moderno, demostrando que a veces curiosear en el pasado puede abrir puertas que nunca deberían ser tocadas. Legado y secuelas. El impacto de su antagonista y su atmósfera permitió que la historia se expandiera. Siniestro 2, 2015, una secuela que profundiza en la mitología del maligno Boohoo y sigue a una nueva familia acechada por las mismas fuerzas oscuras. Como un dato extra, les puedo platicar que un estudio científico realizado por The Science of the Scare Project llegó a calificar a Siniestro como la película de terror más aterradora de la historia, en esos entonces basándose en la frecuencia cardíaca de los espectadores. El estudio del que les hablo se llama Science of the Scare Project, proyecto de la ciencia del susto, realizado anualmente por la plataforma británica Broadband Choices, ahora parte de Money Supermarket. Lo que hace es básicamente que miden la frecuencia cardíaca y la variabilidad del ritmo cardíaco de un grupo de voluntarios, de 250 voluntarios, mientras ven las películas.
En el tercer puesto llegamos a It Follows, una joya del cine independiente estrenada en el año 2014, que trajo un aire de frescura total al género. Aquí el miedo deja de ser un evento repentino para convertirse en una persecución implacable. La trama nos sumerge en la vida de una joven que, tras un encuentro aparentemente casual, descubre que ha sido marcada por una maldición. Ahora es acechada por una entidad sobrenatural que puede cambiar de forma y que, sin importar a dónde vaya, camina hacia ella con un paso constante y sin descanso. Lo que hace única esta obra es su concepto innovador. El terror no proviene de lo que salta de la pantalla, sino de la angustia paranoia de ser perseguido. Con una estética que evoca los clásicos de los años 80 en películas, una atmósfera opresiva y narrativa fuera de lo común. It Follows redefine el género al funcionar lo psicológico con lo sobrenatural, dejando una huella imborrable en el espectador. Pero lo que realmente eleva a It Follows a otro nivel son los detalles que quizá no notaste la primera vez que la viste. Una atmósfera fuera del tiempo. El director mezcla deliberadamente elementos de distintas épocas para sumergirnos en una sensación onírica, como si estuviéramos en una pesadilla al mismo tiempo y que no podemos despertar. Verás a los personajes conducir coches modernos, pero al mismo tiempo usar televisiones muy antiguos de tubo. Esta confusión visual evita que podamos situar la historia en un año específico, haciéndola sentir universal y eterna. El arte de la cámara paciente. David Robert Mitchell, el director, utiliza planos muy amplios, fijos y movimientos de cámara muy lentos. Esta técnica no es una casualidad. Está diseñada para forzar al espectador a escanear constantemente el fondo de cada escena. En cualquier momento, esa figura al fondo del encuadre podría ser la entidad, convirtiendo la experiencia de ver la película en un ejercicio de paranoia pura y constante. Legado y futuro de esta película. Tras una década de espera, el culto alrededor de esta película ha dado frutos. The Follow, en producción actualmente, la secuela oficial ya es una realidad. La protagonista Maika Monroe confirmó recientemente que comienza el rodaje este verano del año 2026, retomando la historia de su personaje 10 años después de los eventos originales, bajo la dirección de nuevo del mismo David Robert Mitchell. En el cuarto lugar nos encontramos con The Witch, La Bruja, una obra maestra del terror psicológico estrenada en el año 2015, que redefinió el género con un enfoque crudo y artístico. Para que no haya confusiones con otros títulos similares, esta es la cinta que lanzó a la fama a la espectacular Anya Taylor-Joy, bajo la dirección de Robert Eggers. Ambientada en la Nueva Inglaterra del siglo XVII, la historia sigue a una familia puritana que, tras ser excomulgada, se establece al borde de un bosque remoto. Pronto lo que parece ser una lucha por la supervivencia se convierte en una pesadilla, cuando una presencia maligna empieza a acecharlos desde la espesura. Lo que hace esta película realmente original es su maestría para cocinar el miedo, a fuego lento. Se olvida de los trucos baratos y de los sustos fáciles que vemos en todas las películas de siempre. Aquí el verdadero horror nace del aislamiento, del silencio y de ver cómo una familia se despedaza por la sospecha y el fanatismo. Al final, The Witch no busca que saltes del asiento, sino que sientas una incomodidad real. Es una experiencia tan cruda y auténtica que cuando terminas de verla te deja con una sensación de vacío y extrañeza. Protagonizada por Anya Taylor-Joy en su primer papel protagónico importante. ¿Tiene secuelas? No. Al ser una obra de autor tan específica, se mantiene como una película única y autoconclusiva, aunque ha influenciado a toda una nueva ola de directores de terror. Como una curiosidad técnica, para aumentar el realismo, se utilizó casi exclusivamente luz natural para su filmación, velas, luz del día. Y el guión incluye diálogos extraídos de diarios y documentos reales de la época. Llegamos al puesto 5 con Hereditary, estrenada en el año 2018. Esta es una de esas películas que demuestra que el terror no siempre viene de afuera, sino puede estar arraigado en nuestras propias raíces. La historia arranca con el fallecimiento de la matriarca de la familia Graham. Lo que comienza como un proceso de duelo, pronto se transforma en una pesadilla donde los secretos del pasado familiar empiezan a manifestarse de formas espantosas. Lo que hace única esta obra es su enfoque. Aquí el miedo se trata como algo que se hereda, una fuerza inevitable que persigue a los protagonistas a través de su propia sangre. Con giros que te dejarán completamente helado y una sensación de desesperación que no deja de crecer, Hereditary redefine lo que significa sentir miedo en la intimidad del hogar. Es una película que utiliza el dolor y el sufrimiento humano como el motor principal para generar un horror profundo y muy difícil de olvidar.
escenas impactantes, que no importa cuántas las veces veas la película, hay escenas que las ves y dices, wow, me sigue dando miedo o me sigue impactando. Con el director Ari Aster, que fue su debut en este largometraje, puso de protagonista a la maravillosa Toni Collette, que con su actuación fue considerada una de las mejores del género de la década. Realmente muy impactante su manera de actuar. Yo creo que la actriz, cuando acabó de filmarlo, se debe haber tomado un sabático porque realmente se metió mucho en el papel. ¿Tiene secuelas? No. Es una historia única y autoconclusiva. Como dato curioso, el director trabajó con diseñadores de miniaturas para crear las casas de muñecas que vemos en la película, logrando que muchas escenas se sientan como si los personajes fueran observados y controlados desde afuera. De verdad no puedes perderte esta película. En el puesto número 6 nos encontramos con Talk to Me, una película del año 2022 que logró llevar el terror de posesiones a un territorio totalmente inexplorado. Lo que empieza como un fenómeno viral entre adolescentes termina convirtiéndose en una experiencia aterradora y sobre todo fuera de control. Con momentos escalofriantes que no te dejan tomar un respiro y una narrativa que avanza sin frenos, Talk to Me ha logrado establecer un nuevo estándar en el cine de terror moderno, demostrando que todavía hay formas originales de hacernos saltar del asiento. Como datos y legado tenemos que esta película se estrena en festivales en el año 2022 y de forma comercial se estrenó en el año 2023. Los directores Danny y Michelle Philippou, conocidos por su canal de YouTube Brakakaka, lo que le da una energía visual muy dinámica. ¿Tiene secuelas? Pues sí, debido a su enorme éxito ya se ha confirmado una secuela titulada como Talk to Me, o sea, con el número 2 en el título, además de que los directores ya grabaron una precuela centrada en la escena inicial de la primera película. Como dato curioso tenemos que la mano que vemos en la película se volvió tan icónica que la productora A24 lanzó una réplica oficial que se agotó en cuestión de minutos. La verdad es que es una muy buena propuesta, esperemos que la puedas disfrutar este fin de semana. Para el número 7 cerramos nuestra lista con Longlegs, la sensación del 2024, que ha dejado a la audiencia en shock. Esta cinta logra algo muy difícil, fusionar la estructura de un thriller criminal oscuro que se siente profundamente perturbador. La historia nos pone en la piel de una joven agente del FBI asignada a un caso sin resolver. A medida de que la investigación avanza, ella descubre una conexión personal y macabra con este individuo, cuya presencia parece acecharla en cada rincón de su vida. Lo que hace única a esta obra es su dominio del terror sutil. La película apuesta por una tensión psicológica asfixiante, jugando con nuestro miedo a lo que se esconde en las sombras del encuadre. A través de una puesta en escena que se siente casi maldita, la angustia aumenta hasta infiltrarse por completo en la mente del espectador. Es una experiencia emocionalmente agotadora que te mantiene en un estado de alerta constante, consolidándose como una de las propuestas más extrañas y magnéticas de los últimos años. Para entender el impacto de esta producción hay que mirar más allá de la pantalla. El elenco de Pesadilla. La cinta cuenta con la interpretación impecable de Maika Monroe, pero quien realmente se roba el aliento es Nicolas Cage, totalmente irreconocible. Cage entrega aquí una de las actuaciones más perturbadoras y bizarras de toda su trayectoria, creando un villano que se queda grabado en tu memoria. El sello del autor. Detrás de esta atmósfera está el director Oz Perkins, un cineasta que ha perfeccionado el arte de crear pesadillas visuales donde cada plano parece esconder algo maligno. Habrá más, aunque es una historia autoconclusiva y sin secuelas a la vista, su rotundo éxito en taquilla confirma que el público actual busca un terror más denso, elaborado y que respete la inteligencia del espectador. El secreto mejor guardado de esta película, como un dato curioso, su campaña de marketing fue simplemente magistral. Mantuvieron el rostro de Nicolas Cage oculto en todos los trailers y avances, logrando que el impacto visual al verlo por primera vez en el cine fuera auténtico choque traumático para muchas personas de la audiencia. La verdad es que es una excelente propuesta, muy extraña y no se la pueden perder.
Como hemos visto, el cine de terror de este siglo nos ha demostrado que la creatividad no tiene límites. Estas 7 películas son la prueba de que todavía existen historias capaces de sacudirnos y tocarnos fibras que ni siquiera sabíamos que existían, ya sea a través del realismo visceral o de un horror que se hereda en la sangre. Cada una de estas obras ha dejado una huella profunda en la historia reciente del cine. Pero ahora, la pregunta es para ustedes: ¿cuál de estas películas los dejó pensando por más tiempo? O mejor aún, ¿qué otra joya original creen que faltó en esta lista? Los leo muy atenta en los comentarios porque sus recomendaciones son la base para nuestros próximos análisis aquí en este canal. Si les apasiona el cine, las series y todo lo que es la cultura del cine y buscan descubrir historias que realmente valgan la pena, denle un buen like al video y suscríbanse a Danle Play. Estamos construyendo un espacio para los que no se conforman con cualquier película ni con cualquier serie. Queremos ver solamente lo mejor. Gracias por acompañarme en este recorrido. Nos vemos en nuestro siguiente programa y en nuestra próxima pesadilla. Chao.